periódico anatómicamente reformado. Así se define una hernia. Es una hernia. Es una protrusión del peritoneo parital y tejido central peritoneal acompañado de vísceras abdominales móviles. Entonces, ¿el hígado podría herniarse? No. ¿Colon ascendente? Colon ascendente es fijo. ¿No ve? ¿A qué segmentos del colon son móviles? El transverso y colon sigmoides. Esos son segmentos móviles del colon. Por eso estos segmentos también tienen su meso, ¿no? El meso transverso, el meso del colon sigmoides. El intestino delgado en toda su longitud, desde el ángulo 3 para abajo, es móvil, ¿sí? Su meso se llama mesenterio, ¿sí? Entonces, estas estructuras anatómicas podrían ser parte del contenido o formar parte del continente de una hernia. ¿Cuáles son los componentes de una hernia? Tenemos el saco herniario, ¿sí? El saco. El saco está constituido por el peritoneo parietal, por el peritoneo parietal, ¿sí? Tenemos el contenido, observen acá. El contenido es una víscera móvil, generalmente intestino delgado, ¿sí? Etiología de las hernias, observen acá. Puede haber factores genéticos, edad, hábitos, ¿sí? Tabáquicos, por ejemplo, ¿sí? La raza. ¿Ustedes conocen algún paciente con alteraciones de estas características? El endalmis. ¿Conocen algún compañero? ¿Alguien tiene eso? Yo tengo el ¿En serio? Claro, Sí. no. No tanto como esto. Es más articular. Es más articular. Entonces, hiperlaxitud. Hiperlaxitud. Entonces, estos pacientes tienen tendencia también a la larga a desarrollar hernias de cadena abdominal. ¿Sí? Hernias. Entonces, hay varios factores, ¿no? Todos asombran así. ¿Alguno de ustedes? Aparte de ahí, nada. Aquí vean, etiología congénita y etiología adquirida. Congénita, relacionadas con el descenso testicular, por ejemplo, las hernias, migración del ligamento redondo en la mujer, ¿sí? Adquiridas, alteraciones bioquímicas, anatómicas, mecánicas y ambientales, ¿sí? Acá la fisiopatología de las hernias, vean, ¿sí? Acá tenemos los beta-aminoproteínas, consumo de cigarrillos, otros pueden provocar una alteración en la síntesis de colágeno. Por ejemplo, acá en hernias dando hay alteración en la síntesis de colágeno. ¿Quién sintetiza? ¿Qué enzima está incluida en este proceso? La lisina, hidróxido. ¿Sí? Entonces ven acá el tejido conectivo. En el tejido conectivo tenemos la elastina y el colágeno. La colágeno tipo 1 está en la dermis, tejido óseo, tendones, aponeurosis. Colágeno tipo 3, ¿dónde está? En los vasos sanguíneos, glándulas, vaso, riñón y útero. ¿Sí? Entonces, tenemos alteración de la síntesis de colágeno. ¿Sí? Vamos a tener menor resistencia muscular, ¿sí? Menor resistencia en las aponeurosis. Hay mayor laxitud, hiperlaxitud, articulación, no solo a recto de nivel, también a las fases de la pared abdominal. Entonces, estos pacientes tienden a desarrollar hernias de pared. ¿Sí? El diagnóstico es ciencia clínica. ¿Saben? Un buen examen, una buena historia clínica acompañado de un buen examen físico es el diagnóstico. El 95-96% de todas las patologías siempre va a ser clínico el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros, o los residentes, yo veo acá en los hospitales clínicos, piden para diagnosticar, digamos, una hernia, ecografía de pared abdominal. No se debe hacer eso.
el diagnóstico es clínico, a menos que tengas dudas de que no es una hernia. Eso puede ser por hernias femorales, por ejemplo, o hernias plurales. Puede ser un ganglio hipertrofiado a ese nivel, ¿no? El ganglio de Clocker, por ejemplo, que es hipertrofiado. Puede ser. ¿Sí? En ese caso, pero el resto de las hernias de pared abdominal es fácil de diagnosticar. Hasta el contenido es fácil de saber de qué se trata. Si es una víscera hueca lo que está dentro de la hernia, puede ser tiplón mayor. ¿Sí? Si es intestino delgado, ¿qué se va a encontrar? A la auscultación. Ruidos hidroaéreos. Tienes que auscultar la hernia y así sabrás cuál es qué estructura anatómica es el contenido. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que saber que el diagnóstico es una buena historia clínica más un buen examen, que es así se hace un diagnóstico. Hernia de la pared abdominal. ¿Sí? La pared abdominal. O de la región inguinal y pleural. Acá tenemos otra maniobra, por ejemplo, en el examen físico. Landívar 1 y Landívar 2. Landívar 1, ¿en qué consiste? Observen acá. El conducto inguinal tiene dos orificios, ¿no? Un orificio inguinal profundo y un orificio inguinal superficial. ¿Qué es lo que hace? Se hace paciente del cúbito dorsal, ¿sí? Reduces primero toda la hernia, haces que se reduzca toda la hernia cavidad abdominal y a través del orificio inguinal superficial, el dedo examinador, el dedo derecho, ¿sí? Introduces por el orificio inguinal superficial, ¿sí? ¿Qué es lo que pides? Pides que el paciente tosa. Si sientes un choque de un bulto en la punta del dedo, es una hernia inguinal indirecta. Si el bulto lo percibes con la cara palmar del dedo índice, es una hernia inguinal directa. Eso es Landívar 1. En el Landívar 2, observen acá, igual el mismo procedimiento, pero en el Landívar 2 tienes que ocluir el orificio inguinal profundo con el dedo índice y el dedo medio. Igual, primero tienes que reducirla, ocluyes el orificio inguinal profundo, más o menos a qué nivel está, al nivel de la espina ilíaca anterior superior, a ese nivel está el orificio inguinal profundo. Ocluyes, igual, maniobra de Valsalva, ¿sí? Así es que tosa al paciente. Si fuese una hernia inguinal directa, solo vas a sentir por la cara palmar del dedo índice. Si fuese una hernia inguinal indirecta, no sale, ¿no? Porque está ocluido por el orificio inguinal. Esas dos maniobras semilógicas para diagnosticar de forma clínica la hernia inguinal. ¿Sí? Entonces, para cualquier patología, una buena historia clínica, un buen examen físico y llegas al diagnóstico. Para el resto de 4 o 5%, para confirmar tu diagnóstico, podrías realizar otro tipo de estudios. Pero en hernias de pared abdominal no es necesario una ecografía, menos una tomografía. Pero en ciertas situaciones sí, pero en un 99% de los casos no requieren ningún estudio. ¿Sí? No requieren. ¿Cómo se clasifican las hernias en la pared abdominal? Por su etiología, observen acá, pueden ser primarias, secundarias y congénitas. Por su evolución, complicadas y no complicadas. ¿Y cuáles son las tres formas de presentación de las hernias complicadas? Van a escuchar ustedes hernias atascadas, encarceradas y estranguladas. ¿Sí? Atascadas, encarceradas y estranguladas. Esas son las tres formas de presentación, las tres formas de complicación de las hernias. Ahora, cada uno a qué se refiere. Por ejemplo, acá tenemos una hernia inguinal, una hernia de pared, estamos hablando de la parte generalidad en este caso, ¿sí? Una hernia atascada, ¿sí? Es aquella hernia que tiene un anillo herniario de menor diámetro. Sale por el anillo, pero ya no puedes retornar
a cavidad abdominal. ¿Sí? Entonces una hernia atascada. Si tuviese un anillo muy grande, no se atascan, ¿ve? No se atascan. Ahora, la encarcerada, ¿a qué se refiere? En la encarcerada, el contenido tiene adherencias con el continente. Dijimos que el continente es peritoneo parietal y el contenido es una víscera móvil. Puede ser, generalmente es intestino delgado. Muy pocas veces se encuentra, por ejemplo, sigmoides. Muy pocas veces también se encuentra el ciego o el apéndice. ¿Sí? Generalmente el contenido es intestino delgado. Pero sin embargo, por la cronicidad de la patología, se forman adherencias entre intestino delgado y el contenido, el continente, que sería el peritoneo parietal. Entonces, si existiese adherencias, esto evita el retorno del contenido hacia la cavidad abdominal. A esto se llama hernias encarceradas. Ahora, estrangulada, vean acá. En estrangular, ¿qué es lo que sucede? Hay compromiso vascular. ¿Sí? El segmento de continente que está fuera de la cavidad abdominal, fuera de la cavidad peritoneal, se necrosa. ¿Por qué? Porque el anillo herniano es muy pequeño y esto evita que haya buena perfusión del segmento intestinal que está ahí. Entonces, este segmento se necrosa, hay compromiso vascular, hay infarto de ese segmento intestinal que está ahí. Entonces, cuando hablamos de hernias de pared abdominal, pueden ser atascadas, encarceradas y estranguladas. Encarceradas, siempre les preguntan, porque hay adherencias entre el continente y el contenido. Mientras en las estranguladas existe compromiso vascular. Por su localización, las hernias pueden ser laterales, por ejemplo, acá, en la región inguinal, la lateral, medial o femoral. Antiguamente, por ejemplo, se llamaban las laterales indirectas, las mediales se llamaban directas, ¿sí? Y las famosas crurales. Van a seguir escuchando, ¿no? Hernia indirecta, directa y crural, ¿no? Es una clasificación antigua, ¿sí? Se utiliza todavía, es vigente, ¿no? Pero actualmente la nueva literatura maneja este tipo de clasificaciones: hernias laterales, mediales y femorales. Esas son las clasificaciones en la región inguinal según la Sociedad Europea de las Hernias. Tenemos la clasificación clásica, es indirecta, directa y crural. ¿Sí? Por las maniobras de taxis, las hernias pueden ser reductibles, coercibles, incoercibles. Los que se reducen, digamos, le pone el paciente: a ver, señor, párese, póngase de pie. ¿Ves? Que protruye la masa, ¿sí? Pero póngase el decúbito dorsal, se reduce, ¿sí? Se reduce. Pero ¿cuándo es coercible? Cuando, a ver, señora, tosa, ya no sale la hernia. Entonces, cuando hay a las maniobras de Valsalva, no sale la hernia, entonces coercible. Ahora, si al mínimo maniobra de Valsalva, señor, tosa, y tose, o levante la cabeza, ¿qué es lo que la hernia protruye? Es una incoercible. No reductibles pueden ser encarceradas, atascadas, estranguladas, ya saben, ¿no? Por su contenido, hernias deslizadas de Richter, Littey, Ayman y Main. Vean acá. ¿Qué es una hernia deslizada? ¿Saben qué es una hernia deslizada? Vamos a ver acá. Observen. ¿Dónde está? ¿Qué dijimos? El continente o la pared de la hernia, el continente de la hernia generalmente es peritoneo parietal.
Pero en ciertas situaciones, el continente también puede estar formado por pared de una víscera. ¿Sí? Vejiga, generalmente es el que se desliza. ¿Sí? Entonces, la pared de la vejiga puede ser parte del continente de una hernia, parte de la pared de una hernia. ¿Sí? Entonces, a eso se llama hernias deslizadas. Cuando una víscera hueca forma parte del continente, no del contenido. ¿Sí? ¿Sí? Acá ven, hernia de Richter. Observen acá, otro, ¿no? El borde antimesentérico de una víscera hueca forma parte del contenido, solo un borde, no todo. ¿Sí? Ahora, en esta otra, ¿qué observan? El divertículo de Meckel puede ser parte del contenido de una hernia. ¿Cómo se llama esa hernia? Hernia. ¿Sí? Ahora, esta otra hernia. ¿Qué ven? El apéndice puede ser parte del contenido de una hernia. ¿Cómo se llama? Ano. Y cuando varias asas salen, ingresan, como contenido de una hernia, se llama maíz. Muy pocas veces se ve esta última. Una vez encontré el apéndice, parte del contenido de una hernia. ¿Sí? El de Dietrich, el divertículo de Meckel, por ejemplo, los 18 años nunca vi. ¿Sí? Seguramente en algún momento se puede encontrar, ¿no? Son raros, ¿no? Pero pueden ser. ¿Por qué clasificar las hernias? ¿No? La importancia de clasificar las hernias radica en poder comparar los resultados de las diferentes técnicas ante defectos semejantes. Debe ser útil tanto para abordaje anterior como laparoscópico-copia posterior o preperitoral. Uso de prótesis. ¿Cuáles son las características de una prótesis ideal? Cuando hablamos de prótesis, hablamos ¿de qué? De malla de polipropileno, malla de Marlex. ¿Han escuchado hablar de mallas de Marlex? ¿Sí, no? ¿O no? Sí, es la malla de Marlex más común y corriente para el tratamiento de las hernias grandes, con gran defecto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la prótesis ideal? Una malla de Marlex ideal. ¿Qué características tiene que tener? ¿No? Primero, química físicamente inerte. Tiene que ser biocompatible. Resistencia mecánica tiene que ofrecer esa malla. ¿Sí? No carcinógeno, no pirógeno. O sea, no debe causarte fiebre, no debe causarte problemas. El paciente no puede desarrollar a consecuencia de una malla cáncer. ¿Sí? Completa integración al tejido, en el tejido del hueso. ¿Sí? Es una malla que tiene que integrarse. Completa integración capilar, tiene que promover la angiogénesis. Por los poros que tiene, a través de los poros se forman nuevos vasos sanguíneos. ¿Sí? También atraviesan los fibroblastos y provoca fibrosis del segmento reparado. ¿Sí? Fácilmente esterilizable, resistente a la infección, bajo costo y maleable. Esas son las características de una malla de Marlex o una malla de polipropileno ideal. Hay varios tipos de mallas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las no absorbibles, las absorbibles y las prótesis compuestas. Las no absorbibles tenemos de polipropileno, de poliéster y de politetrafluoroetileno expandible. ¿Sí? Tenemos polipropileno, es la malla más común y corriente. ¿Sí? ¿Qué característica tiene esto? Son hidrófobos, provocan mucha adherencia y pueden provocar erosión y fístula si es que están en contacto directo con las vísceras. ¿Sí? Si yo pongo una malla de polipropileno sobre una víscera abdominal, sobre el intestino delgado, colon, provoca
fístulas y eros. Fístulas, ¿sí? Ahora tenemos otras mallas de poliéster, por ejemplo. Son hidrófilos, ¿sí? Destaca su uso en patología vascular y ortopedia. ¿Sí? Mallas de politetrafluoroetileno, también es hidrófobo, ¿sí? Es hidrófobo, muy resistente, permeable al gas y con buena tolerancia tisular. Su uso en separación de hernias o en reparación de hernias de reemplazo, si no disponemos de mallas compuestas. Entonces, si no tuviésemos una malla compuesta, ¿sí? Y no podemos reparar una pared abdominal, ¿sí? Podemos usar una malla de politetrafluoroetileno. Tenemos en nuestro medio estas mallas, ¿sí? El de polipropileno de amplio uso, también tenemos mallas de politetrafluoroetileno. ¿Sí? Tenemos estas mallas, ¿sí? Ahora, mallas absorbibles. Estas sí no tenemos en nuestro medio, ¿sí? Tenemos de ácido poliglicólico, son mallas de... Ustedes han debido hablar del bicril, ¿sí? El hilo bicril, están hechos de eso, ¿no? Se absorben entre 60 y 90 días, pero nunca vi en nuestro medio una malla absorbible. Pero sí tenemos las primeras, las NOS, polipropileno, las mallas de politetrafluoroetileno, tenemos en nuestro medio, ¿sí? Y las prótesis compuestas también tenemos esto. Entonces, una característica de esta malla compuesta tiene dos caras, ¿no? Imagínense una cara así, una cara así, ¿sí? Una cara que tiene polipropileno, una malla de mármol, y otra cara tiene polidioxanona. Vean acá, tiene polidioxanona en una cara. La que está con esta polidioxanona es la que debe entrar en contacto con la víscera. Y la que está con la cara, la que contiene la malla de polipropileno, es la que debe estar en contacto con las fascias de la pared abdominal. ¿Sí? Es la que tiene que tener en cuenta. Porque si yo invierto, pongo al revés, va a haber mucha adherencia, erosión y fístula. ¿Sí? Entonces las mallas compuestas tienen dos, por eso se llaman compuestos, ¿no? Porque tienen dos caras, una cara compuesta por polidioxanona, la que puede estar en más celulosas regeneralizadas, ¿no? Vean acá, es la que puede estar en contacto con las vísceras, y la otra cara que tiene polipropileno tiene que estar en contacto con la fascia de la pared para no provocar erosión. Estas mallas se utilizan en la reparación de defectos grandes de la pared abdominal, pacientes con hernias con pérdida de domicilio. Clasificación de biomateriales. Estas mallas pueden ser, vean, macroporosas, microporosas, ¿sí? Pueden ser mixtas o submicronas. Las mallas macroporosas tienen unos poros mayores a 75 micrones. ¿Sí? La ventaja de estos, las macroporosas, la ventaja, ¿cuál es? Promueve angiogénesis, promueve la fibrosis de la región reparada, porque permite el paso de los macrófagos y fibroblastos. Es una malla ideal. Esta es una malla de polipropileno común y corriente que usamos. Son macroporosas. Y la desventaja, ¿qué dice acá? Provoca mucha adversividad e integración, por lo tanto promueve a las fis. ¿Sí? Si es que estuviese en contacto con ellos. Pero si no está en contacto, es un buen material para reparación de parámetros. Las microporosas tienen poros como menor de 75 micrones. ¿Qué malla? Las de politetrafluoroetileno. ¿Sí? Ventaja, por su adhesividad y poca integración, puede ser usada en reemplazo a una malla de mármoles para reparar la pared abdominal. ¿Sí? Cuando tenemos un paciente con ausencia de peritoneo. Desventaja, no permite el paso del macrófago, no permite una adecuada angiogénesis. Entonces, como tienen poros tan pequeñitos, ¿sí?
también predispone a infecciones de la región operatoria. ¿Sí? Entonces, esa es la desventaja de las microporosas o de las mallas de politerga fluoroetileno. Tenemos otras mallas, las mixtas, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos las tipo bajos submicrones. Puede ser usado en casos de reemplazo de peri. ¿No? Vean acá las tres formas de presentación de las mallas. Acá tenemos las macroporosas, ¿no? Los poros son muy amplios. Esta es la malla dermática común y corriente. Tenemos acá las microporosas hechas de tetrafluoroetileno, ¿sí? Y esta es una malla con, pues, vean acá, una cara con marlex o polipropileno y otra cara que tiene este contacto con las vísceras abdominales que tiene polidiocrosa. Pues eso es la mucho ruido, bastante ruido. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. Hernias inguinales y plurales. La anatomía quirúrgica, doctores, es diferente vista por vía anterior y por vía posterior. Es muy diferente la anatomía quirúrgica de la región inguinal. Muchas veces nos hemos acostumbrado en solo mencionar anatomía quirúrgica de la región inguinal por vía anterior. ¿Por qué? Porque todas las técnicas que los libros nos mencionaban eran técnicas abiertas. Entonces teníamos que conocer la región inguinal por vía anterior. Pero actualmente, como hay cirugías laparoscópicas, ya sea por vía posterior transabdominal y por vía posterior preperitoneal, tenemos que conocerla también por vía posterior la anatomía quirúrgica. Entonces, por vía anterior, el orificio miopectíneo de Chao, vean acá, ¿sí? Es un cuadrilátero, ¿sí? ¿Cómo está dividido? Por el ligamento inguinal, ¿sí? En dos regiones, una región inguinal y una región crural, ¿sí? Una región inguinal y una región crural. Vean acá, ¿qué dice en los límites? En la parte superior, el arco transverso del tendón y tendón conjunto, ¿sí? En la parte inferior, la rama ilipuliana, ligamento invernal o lacunar. Medialmente, el recto abdominal y lateralmente, ¿sí? El psoas. ¿Sí? La división, ¿cómo está dividida? Por el ligamento inguinal. En la región, se divide en dos, ¿no? Por el ligamento inguinal. Vean esto, ¿sí? En el triángulo inferior, vean, en el triángulo inferior, ¿sí? Tenemos uno en la parte lateral. En la parte lateral del triángulo inferior está el músculo psoas. En la parte medial tenemos el músculo pectíneo, ¿sí? Y después en la parte lateral vamos a observar la vena, arteria y nervio, ¿sí? La vena femoral, arteria femoral y el nervio. ¿Qué nervio es? Crural, ¿sí? ¿Sí? Vamos a seguir cosas. Acá es lo mismo. Pero acá en este otro cuadro se ve la imagen por vía posterior. ¿Alguien tiene un puntero? Se me acabó la pila. Vean acá. Tenemos por vía posterior acá. Tenemos esta. Esta es la arteria epigástrica profunda. ¿Sí? ¿De dónde nace la arteria epigástrica profunda, doctores? ¿Cuál será el origen de la arteria epigástrica profunda? La arteria ilíaca externa. De ahí nace la arteria epigástrica profunda. Irriga los músculos de la pared abdominal, especialmente
al músculo recto, abdomen. Ahora acá. En la parte posterior se puede ver estas cosas. Esta es la espina ilíaca anterior superior, la espina del pubis. Se ve un ligamento, la cintilla iliopubiana. ¿Sí? La cintilla iliopubiana. Ahora, por debajo de la cintilla iliopubiana hay tres triángulos. Una parte central llamada el triángulo de la muerte. El contenido del triángulo de la muerte tenemos acá los vasos iliacos. ¿Sí? En la parte lateral está el triángulo del dolor, formado por los nervios. ¿Por qué se llama triángulo del dolor? Porque a través o en este triángulo se encuentran los nervios ilioinguinales, ilio-hipogástricos, que pueden ser lesionados durante una intervención quirúrgica laparoscópica. ¿Sí? Todo esto, el triángulo del dolor, se encuentra en el espacio de Bogos. ¿Sí? Ahora, medialmente al triángulo de la muerte está otro triángulo donde salen las hernias crurales o femo. Está por debajo de la cintilla iliopubiana. A esto es por vía posterior, se ve. Por vía anterior sería por debajo del ligamento inguinal. ¿Sí? Porque es así. Imagínense así. Espina ilíaca anterior superior, la que pasa por delante es el ligamento inguinal, por detrás paralelamente viene otra cintilla, la cintilla iliopubiana. Entonces, por vía anterior solo se describe el ligamento inguinal. Por vía posterior ya no se ve el ligamento inguinal, se ve la cintilla iliopubiana. ¿Sí? Ahora, por encima de la cintilla iliopubiana, lateral a los vasos epigástricos profundos, ¿sí? Sale la hernia indirecta de la región inguinal o hernia lateral. Y acá, por este medial al vaso epigástrico, sale la hernia directa o hernia medial de la región. Acá, ¿ven? Cuando hacemos una incisión en la región inguinal, ¿qué estructuras anatómicas vamos a observar? Primero, piel, tejido celular subcutáneo. En el tejido celular subcutáneo, doctores, hay tres fascias de la región inguinal. De la parte más superficial a la parte más superficial. Tenemos la fascia de Camper, la fascia de Scarpa y la fascia innominal. A su vez, en este tejido celular subcutáneo encontramos las arterias epigástricas superficiales, el nervio ilio-hipogástrico, el nervio ilioinguinal, ¿sí? Es esta, ilioinguinal, ¿sí? ¿Qué son? Que pueden ser lesionados durante una intervención quirúrgica por vía anterior, ¿sí? Una cirugía convencional a las hernias. Porque en una cirugía convencional, ¿qué hacemos? Hacemos una incisión en la región inguinal de forma oblicua. ¿Sí? Entonces, en ese momento, uno puede lesionar estas. Pero por vía laparoscópica ya no. Por vía laparoscópica podrías lesionar otro tipo de estos hernias, pero en el espacio de Bogos. Porque ya no te vas a la región preperitoneal. No trabajas por encima de los músculos. ¿Sí? En el plano muscular, vean acá en la región inguinal, tenemos oblicuo mayor, oblicuo menor, el transverso del abdomen. ¿Sí? Y la pared posterior está formado por ¿quién? Por la fascia transversalis y el músculo transverso del abdomen. Vamos a ver en este cuadro. Anatomía del conducto inguinal y paredes del conducto inguinal. ¿Cuántas paredes tiene el conducto inguinal? ¿Qué es esa imagen? ¿Será un cuadrado? Es un cubo. Es un cubo. Tiene la forma de un cubo desde el conducto inguinal. Tienes que imaginarte como si fuese un cubo. Tiene un orificio inguinal profundo, vean acá, esta. Tiene la forma de una U. Un orificio inguinal superficial tiene la forma de un triángulo. Tiene 6 paredes. La pared profunda, en la que forma orificio inguinal profunda, la pared superficial, orificio inguinal superficial, la pared posterior
está formado por la fascia transversalis y parte del músculo transverso del abdomen. Y pared inferior, ¿quién la forma? El ligamento inguinal. Y el techo, pared superior, oblicuo, interno y transverso del abdomen. Oblicuo menor y transverso del abdomen. Es el borde superior de la hernia. Eso ustedes tienen que ver. Tiene forma de un cubo. ¿Sí? Acá. Conducto inguinal. Lo que dijimos, ¿no? ¿Qué ligamento es este? Inguinal. ¿Qué es esto? Vasos epigástricos profundos. Todo este segmento por dentro del vaso epigástrico, vasos epigástricos inferiores profundos, y este es el músculo recto del abdomen. Este triángulo se llama el triángulo de Hasselbalch. A través de este triángulo de Hasselbalch protruyen las hernias inguinales directas o mediales. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles habrían sido los límites del triángulo de Hasselbalch? Ligamento inguinal en la parte inferior, medialmente recto abdominal, tendón conjunto, y lateralmente vasos epigástricos. Lateral a los vasos epigástricos, ¿qué músculo está? Es el transverso del abdomen. Todo esto forma la pared posterior del conducto inguinal. Entonces, la pared posterior del conducto inguinal, en su porción lateral, está formado por los músculos transversos. Y medialmente, solo por la fascia transversal, ya no tiene músculo. Por eso, esta parte es la más débil. Es por donde protruyen las hernias de la región inguinal cuando son directas, a consecuencia de incremento de presión intraabdominal. Ahora, su compañero acá, por ejemplo, tengo problemas de hernias danos, ¿no? Entonces, si esta parte solo se constituye por fascia, no tiene músculo, entonces a lo largo podría desarrollar una hernia inguinal directa. ¿Se entiende, no? Acá, por debajo del ligamento inguinal, tenemos el conducto crural. Está limitado medialmente, ¿por qué? Por ligamento de Gimbernahl, y en la parte inferior está el ligamento de Cooper. Y por debajo del ligamento de Cooper, la que cubre, ¿sí? Cubre el ligamento de Cooper cubre al músculo pectín. ¿Sí? Este es lo mismo, ¿no? Tenemos dos grandes nervios, el ilio hipogástrico, el ilio inguinal, que puede ser lesionado durante una intervención quirúrgica de la hernia por vía anterior. Esta es la clasificación de las hernias, ¿no? No es necesario aprenderse todo, tenemos una clasificación que todavía están vigentes. Es una clasificación clásica que van a encontrar en los libros, en los artículos, ¿no? Clasificación, por ejemplo, de Gilbert, clasificación de Nyquist, son las que más están vigentes todavía. Hay otras clasificaciones. Muchos dicen, ¿no? ¿Por qué hay tantas clasificaciones? Porque ninguna de ellas es perfecta, por eso hay muchas clasificaciones. ¿Sí? Por ejemplo, actualmente estas clasificaciones están saliendo de uso. ¿Ya? Tenemos la clasificación actual de la Sociedad Europea de las Hernias, vamos a ver en la siguiente diapositiva, es más simple. ¿Sí? Pero todavía la clasificación de Gilbert está vigente. ¿Por qué? Muchas veces las de tipo 1, tipo 2, tipo 3, corresponden a las hernias inguinales indirectas. Tipo 4 corresponde a una directa. Tipo 5 igualmente a una directa. El tipo 6 a una hernia en pantalón, alguna vez van a escuchar. ¿A qué se refiere una hernia en pantalón? ¿A qué se refiere? El saco herniario de una hernia inguinal directa puede cabalgar sobre los vasos espermáticos o el conducto espermático. A eso se llama hernia inguinal en pantalón. Ahora finalmente el tipo 7 es una hernia. Esta es la clasificación de la
Sociedad Europea de las Hernias. Vean acá. ¿Sí? Es una clasificación bien sencillita, de acuerdo al diámetro del orificio herniario. Se la clasifican lateral, medial, femoral. Lateral, la clásica hernia inguinal indirecta. Si es L1, dice, ¿no? Si tiene un orificio menor a un dedo índice, el diámetro. Si tu dedo índice apenas ingresa, es L1. Si dos dedos ingresan en el orificio inguinal profundo, L2. Si más de dos dedos, es una orificio muy grande, L3. Igualmente, porque M1, M2, M3. ¿Sí? Es más fácil, ¿no? Indicación de la cirugía para hernias inguinales. Hernia diagnosticada, hernia que se debe operar. Ahora acá, ustedes han dividido de hernias en la edad pediátrica también, ¿no? Hernias umbilicales, hernias de la región inguinal, pacientes de una semana, o de recién nacidos tienen hernias. Por ejemplo, hernias umbilicales en los recién nacidos se debe esperar hasta los 4 años. Una hernia umbilical del recién nacido no es quirúrgico. Si es una hernia umbilical, se espera hasta los 4 años, hasta los 4 años se puede cerrar en forma escondida. Ahora, si es una hernia inguinal, ¿sí? Hay que operar lo más antes posible, ¿sí? En pacientes en edad pediátrica. Vean, las hernias de pared abdominal, ¿sí? Las directas, las plurales, es el continente del peritoneo parietal, ¿sí? Ahora, las hernias inguinales indirectas, ¿cuál es el contenido? El conducto peritoneo vaginal, la persistencia del conducto peritoneo vaginal. ¿Sí? La persistencia del conducto peritoneo vaginal te puede llevar a una hernia inguinal indirecta. ¿Hay algún tipo de hernia que no se opera? Todas se operan, excepto hernias umbilicales en edad pediátrica hasta los 4 años. Después de los 4 años, igual hay cosas. Todas las hernias se operan. ¿Sí? Todas. Antes que se atasquen o encarceren o antes que se extrañen. ¿Sí? Acá técnica quirúrgica, doctor, ¿cuál es la mejor técnica quirúrgica para operar las hernias? ¿No? ¿Qué dice ahí? La mejor técnica es aquella en la que el cirujano tiene mayor experiencia y mejores resultados. Entonces puedes tener un montón de técnicas quirúrgicas. No es necesario que ustedes dominen todas. Basta que tengan 1 o 2 técnicas. Esa es la mejor técnica. ¿Sí? ¿Qué hora es? ¿5 o 6 en punto? 1 minuto. Terminaremos en la siguiente, por favor, esta, de las técnicas quirúrgicas, mañana, ¿no? Sí. Y la parte del tema que nos corresponde es acá, ¿sí? Porque todavía son varias diapositivas, ¿no? Porque el cáncer ya no vamos a ver. ¿Sí? Bueno.